ir habilitando quizás nuevos mecanismos, mejorando el sistema mediar, el desarrollo del sistema, y lo mismo, bueno, si fuera necesaria una eventual modificación a la resolución, y bueno, por supuesto, del decreto reglamentario, ¿no? Así que, más que nada, eso, no quiero robar mucho tiempo, solamente aprovechar este espacio al que me han invitado, para decirles a todos y a todas que las dificultades que tengan con la implementación, los aportes que quieran hacer desde el trabajo. Nosotras con Yael tenemos la matrícula bloqueada, no podemos mediar por estar en la autoridad de aplicación, así que más allá del trabajo que hacemos y lo que vemos, siempre suman y son bienvenidos los aportes de los y las mediadoras que están hoy trabajando de esta manera nueva, muy reciente, que seguramente trae aparejadas muchísimas dudas, y intentamos que la menor incertidumbre posible, ¿no? Pero bueno, más que nada eso, siempre esperamos los aportes de los y las mediadoras. La verdad que tanto César como José, como Karina, los representantes de los colegios en general, muchísimos mediadores y mediadoras que no necesariamente participan también de la dirigencia de la colegiatura, nos han hecho sus aportes, si entra o no entra la carta documento, vamos todos los días trabajando en las mejoras e intentando facilitar las herramientas necesarias para que la mediación, que es de interés público de la provincia y que nos interesa que funcione como mecanismo de acceso a justicia, funcione realmente, se pueda llevar adelante, no solo por el trabajo de los y las mediadoras, de los y las abogadas, sino también por todos los bonaerenses, ¿no? Que son los beneficiarios directos del sistema. Así que, bueno, no los entretengo más porque la verdad que ya hablo tanto con César, José y Karina que ya sé lo que van a decir, y la verdad que es espectacular lo que están haciendo, que lo hacen desde el corazón, con amor al trabajo y a la mediación. Y bueno, y nosotros la verdad que desde el Ministerio también estamos agradecidos porque la territorialidad y la cercanía que tienen ustedes con los matriculados y las matriculadas, a veces a nosotros a veces a nosotros nos cuesta llegar de la misma manera, así que la verdad que nos parece maravilloso esto que vienen haciendo. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y a todas. Como siempre voy a repetir mi correo por las dudas, es lucia.vasquez@mjus.gba.gov.ar, está igualmente en el Mediare, y cualquier consulta, duda, sugerencia, lo que sea, siempre bienvenida, tratamos de responder rápido y solucionar los problemas que pudieran llegar a tener. Así que era más que nada eso. De nuevo, muchas gracias al Colegio de Abogados de Mercedes por la invitación, siempre es un placer, y gracias César, José y Karina, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna preguntita que no sea de orden práctico, porque para eso vamos a tener a Karina y a José María, pero si alguien quiere habilitar el micrófono para hacer alguna preguntita, no, sin abusar del espacio de la doctora Vázquez, bienvenidos. Bueno, si es de lo práctico, empezamos. Contesta todas las preguntas, parece la doctora Vázquez, entonces los mails que recibe ya los contesta y ya está. Bueno, muchas gracias, Lucía, por estar, y gracias, Patricia, por la bienvenida. José, ¿querés comenzar o contar un poquito de qué se trata el taller, esto de la parte práctica o metodológica del hacer, de la praxis, que nosotros nos encontramos a diario y que nos llevó con José a reunirnos y con la colaboración ahora también de César, en armar este taller para el paso a paso? Le pusimos, emulando un director técnico, dijimos, de fútbol, esto de ir desde el 1, ¿no? Desde encender la computadora, encender la PC para comenzar a mediar, cómo ir abordando esto de la mediación a distancia,
cuando comenzamos a hacerlo y a trabajarlo, todavía no estaba la resolución 788 y ya ahí estábamos ejercitando. Así que, bueno, José, comenzamos entonces. Bueno, una breve introducción. Primero, bueno, agradecerle al Colegio de Mercedes, a César, a Patricia, al presidente, obviamente, del colegio, y a todos los directivos del colegio por la invitación. Agradecerle nuevamente a Lucía por estar presente, por legitimar un poco también esta charla, porque su presencia nos da una fuerte legitimación y la agradecemos, la respetamos y esperamos devolverla con la misma intención, exactamente con la misma intención con la que ella lo hace, que siempre es la más honesta y la más llana. Iba a decir buenas tardes a todas y todos, pero casi que les diría buenas tardes a todas y a unos pocos todos, porque veo que la gran mayoría de las presencias son colegas mujeres, y eso es uno de los reconocimientos que tiene el artículo 15 en su modificación cuando introduce la perspectiva de género y habla de mediadores y mediadoras, o de abogados y abogadas. Bueno. Perdón, José, perdón, antes de seguir, interrumpo porque, bueno, ha entrado el doctor Julio Cariñano, presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás y también integrante de la comisión desde hace millones de años que nos conocemos con Julio, así que perdón por la interrupción, José, pero damos la bienvenida al doctor Cariñano. No, al contrario, gracias por advertirlo, porque de hecho fui yo el que le pasó a Julio el link y no lo había visto entrar. Julio es un amigo, es uno de los tantos representantes en la comisión de Corprova, pero aparte con la particularidad que es el presidente del Colegio de San Nicolás, así que le agradecemos especialmente su presencia. Les decía que la realidad es que el trabajo lo hicimos con la mejor intención de repasar incluso nosotros mismos cuando lo hacíamos, lo que llamamos, el colegio en el que se originó todo esto, es Avellaneda Lanús. El paso a paso tiene alguna relación con el colegio de Avellaneda Lanús por un director técnico, como bien decía Karina, y la idea es repasar desde las materias mediables, desde hacer el ABC de la mediación. Así que, si les parece bien, voy a intentar compartir pantalla. A partir de ahora voy a ver solo a 2 o 3. Ustedes me van a ver a mí seguramente en un costadito. Ahí estamos yendo y vamos al PowerPoint. Díganme, por favor, si lo ven. Le sumamos que también pueden ir haciendo preguntas en el chat, que yo mientras José va desarrollando la exposición estoy atenta a estas preguntas como para también ir sumando a la exposición las inquietudes que tengan. Bien, yo para que sepan, yo en mi cuadrito, en la primera línea, veo a la doctora Fusaro, a la doctora Leva, a Karina y a Lucía, así que estaré atento a los gestos o las caras de ustedes por cualquier comentario que hagan o algo que quieran demorar. Bueno, la presentación, el paso a paso de la mediación a distancia, pretenciosamente dicho, todo lo que hay que saber o lo que creemos o que pudimos descubrir que hay que saber, y el temario a desarrollar. Rápidamente se los leo. La idea es, independientemente de una aclaración, una coma, toda la información que vamos a ver, todos los links que tiene cada uno de los slides del PowerPoint, es documentación que va a quedar a disposición de todos ustedes, con lo cual quien lo necesite por alguna razón, quiera verlo, tenga alguna duda, lo va a tener a disposición. Seguramente César o el propio colegio a través de sus canales habituales lo va a poner a disposición. Vamos a realizar un compendio normativo donde está incluida la ley 13951, la 15182, que le da nuevo texto, el decreto 43, la resolución 35820, que es la de honorarios, la última, para actualizar la tabla del artículo 31, y por supuesto la resolución 788-2020. Vamos a revisar materias mediables, el procedimiento de sorteo de mediador, pensando especialmente en colegas abogados que estén presentes. Somos todos abogados y abogadas, pero colegas que no sean mediadores o mediadoras. El contacto, cómo se resignificó
el contacto con el mediador dentro del marco de las charlas previas que podemos tener con las partes, por eso unido con reuniones previas con las partes, artículo 12 de la ley. La mediación a distancia, la brecha digital, vamos a hablar bastante de eso. Vamos a hablar de cuestiones muy técnicas como la notificación, la cédula DOC, forma de hacerlo, recordar la vigencia del 338 del Código de Procedimiento y el 141, cómo notificar por mail, por cédula. Vamos a hacer un pequeño raconto de algunas compañías de seguros con las que hemos tenido la suerte que nos pasen domicilio virtual para notificar. Vamos a hablar del instructivo de la carta de documento online por el Mediare con firma presencial. Vamos a hablar de carga de mediación y mediación a distancia, notificaciones, texto de carta de documento, cómo introducir todo el texto, los 7 libros de Harry Potter dentro de la notificación. Quedó muy larga, realmente es larguísima la notificación por la cantidad de referencias que hay que hacer, y ni hablar cuando hay 4 o 5 requeridos, hay que hacer malabares para entrarla. Me consta por trabajo, trabajo en conjunto con Yael y con Lucía, que han hecho lo imposible con el sistema Mediare, con Lombardo, que Lombardo ya no sabe cómo estirar el campo de la carta de documento, hay que achicar, bueno, hay que ir por donde lo podamos hacer. Vamos a hablar de actas de audiencia, actas de cierre con o sin acuerdo, el bendito artículo 6 de la 788, que cuando lo miramos un poquito es una cuestión muy sencilla, sin mayores preocupaciones. Vamos a hablar de la diferencia entre firma digital y electrónica, firma hológrafa, artículo 288, artículo que no lo teníamos muy claro hasta hace algún tiempo, y de pronto el 288 es como la vedette del momento. Y vamos a hablar de Zoom, de cuestiones sumamente prácticas, de cómo revisar el micrófono para asegurarnos que lo tenemos, cómo silenciar, cómo administrar esta nueva sala, que es lo que antes era nuestra sala de reuniones en el estudio o en los centros de mediación, donde lo hacíamos, en donde conocíamos dónde estaban las sillas, dónde estaba la computadora, la impresora, cómo pedirle el documento a la gente. Bueno, ahora lo vamos a ver en términos virtuales. Cierre y preguntas, más que preguntas, cierre, porque las preguntas las vamos a ir tratando de responder en la medida que se vayan produciendo, para darle un poco más de dinámica y que no se convierta en una charla aburridísima de alguien que habla y habla y habla sin solución de continuidad. Dicho eso... Si quedan hasta el final, van a aprender sobre las sesiones privadas, caucus, cómo se hacen en Zoom también. Y si seguimos agregando cosas, sesiones espiritistas y cualquier cosa que sea necesaria para lograr las mediaciones. Bien, empezamos. Vamos sobre los artículos, sobre los artículos 15, 18, 15 bis, más los 6 de la reglamentación de la 788, vamos a volver muchas veces. Vos, Karina, si vas viendo, César, si van viendo el chat y las preguntas que puedan surgir, lo vamos revisando. A ver, la 15182 modificó 2 artículos, técnicamente modificó 2, incorporó 1, el 15 bis, y modificó el 15 y el 18. En el 15, siempre lo destaco, 3 nuevas cosas que son una introducción que dice para el caso de la mediación presencial, lo cual nos augura que hay otra cosa aparte de mediación presencial, porque habla de para el caso de. Luego la incorporación del mediador o mediadora, que creo que es un justo reconocimiento, sobre todo a la plantilla de mediadores y mediadoras de la provincia de Buenos Aires, cuya amplísima mayoría es de colegas mujeres. Y después la adecuación a la terminología del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cuando dejó de hablar de persona física para hablar de persona humana. Resto del texto del 15, exactamente igual. Luego viene el artículo 15 bis, la gran incorporación de mediación a distancia, en el que vale la pena destacar que la llave de la opción de mediación a distancia la tiene el requirente. Tal como dice el texto, la primera audiencia del procedimiento de mediación podrá realizarse a distancia a propuesta del mediador o la mediadora con acuerdo de la parte requirente o a propuesta de la parte requirente. Las siguientes audiencias podrán celebrarse bajo tal modalidad, pim, pum, pam. Bien, ¿qué es lo importante?
que la llave acá, en nuestra concepción, la tiene la parte requirente. Obviamente que en el medio de toda esta historia del tipo de mediación o de audiencia que vamos a llevar adelante, tenemos que hacer primar el sentido común y tenemos que hacer primar también y ver lo que vamos a ver un poquito más adelante de la llamada brecha digital. Tenemos que ver cómo los mediadores tenemos entre una de nuestras grandes funciones es equilibrar asimetrías. Hoy una asimetría puede ser la conectividad o la brecha digital por una cuestión técnica, por una cuestión geográfica o por una cuestión de franja etaria. O franja etaria o de cercanía con la tecnología, porque puede ser que alguien más joven tenga más problemas con la tecnología que incluso alguna persona de mayor edad. Bien, entonces, como concepto principal del 15, el 15 dice que la llave la tiene el requirente y no nos tenemos que olvidar, como lo hablábamos siempre durante todo el desarrollo desde que salió la ley hasta que tuvimos la reglamentación hace muy poco, que el 15 bis está enmarcado y escrito dentro de la ley 13951, y que antes del 15 bis está el 15 y que antes del 15 está el 14, y el 14 es el que tiene el apercibimiento en comparecencia. Entonces, si alguien no se presenta a una mediación a distancia y no se conecta, estando debidamente notificada, tendrá la incomparecencia del artículo 14, debiendo nosotros los mediadores subir el instrumento con el cual notificamos, que después vamos a hablar un poco en particular de las características de las notificaciones. Decía, debemos subirlo al mediare tal como se debe hacer siempre con el instrumento de notificación. Para recordar José, entonces... Te sumo, sí, mira, justo yo iba ahí a ponerte las preguntas y justo hubo una pregunta. ¿Quién tiene la llave para decidir en la siguiente si el requerido se puede negar? Justo yo iba a preguntarte intencionalmente lo que comenta acá Andrea. ¿Qué pasa si el requerido, José, se niega a concurrir a la audiencia de mediación a distancia nuevamente? ¿A la primera o a la segunda? A la primera audiencia, audiencia de mediación. A ver, si alguien se niega, a ver, hablemos del requerido primero. Del requerido. Si el requerido, estando debidamente notificado, se niega a concurrir a mediación a distancia, es exactamente igual que si se negara a presentarse a una mediación presencial. Lo que sí creo es que, por lo que comentábamos recién y lo que vamos a hablar más adelante, que hay que tener especial consideración con la brecha digital y con condiciones, porque a veces, a ver, somos mediadores, insisto, mediadoras, detrás de las posiciones hay intereses, entonces tenemos que saber si atrás de esa posición de negarse a una audiencia a distancia, no hay ya un interés en los términos de posiciones e intereses cuando hablamos de negociación, sino en los términos de problema. Puede ser que atrás de esa posición de no querer ir a una mediación a distancia puede haber un problema de falta de dispositivo, de falta de conectividad, de temor, de un gran temor. La gente llega a la audiencia de mediación, nos estresamos nosotros en nuestras primeras audiencias. Yo me imagino el estrés que debe sufrir una persona que es citada a una audiencia cuando, aún con un triste y débil caso de daños y perjuicios en el que tenés la mejor aseguradora y tenés pago de seguro. Para la persona que llega es un estrés. Imagínense entonces el estrés que puede producirle tener que celebrar esa audiencia a través de un medio virtual. Eso es la función del mediador. El mediador tiene que intervenir. Desde lo estrictamente técnico-jurídico, debidamente notificado. No comparece, incompareciente, artículo 14. Y como bien dijo Lucía me dio dos definiciones muy claras. Una es una cosa que yo nunca la había pensado así, y ella un día charlando me dice, no, bueno, la mediación es obligatoria hasta el momento que nos escuchan el discurso de apertura. Y tal cual. El requirente y el requerido tienen obligación de estar sentado y fumarnos, como dicen los chicos ahora, hasta que terminamos de decir el discurso de apertura. Dicho el discurso de apertura, el señor requirente o requerido se puede decir, estimado mediador, cierre el acta porque me voy. Listo, se acabó la obligatoriedad. A partir de ese momento es absolutamente voluntario la permanencia en la mediación. Del mismo modo que lo era para celebrar una segunda audiencia.
De hecho, si una de las dos partes no quiere una segunda audiencia de mediación presencial, la realidad es, se terminó la mediación. Ahí empezamos a hacer el trabajo, y la virtual es exactamente lo mismo que la presencial. No sé si... José, justamente hay un par de preguntas que tienen que ver con algo que yo iba a traer, que nosotros discutimos y que tienen que ver con estas preguntas, que nosotros también nos preguntábamos, y surgió en alguno de los talleres, si el mediador puede imponer la mediación a distancia, o esto necesariamente es con acuerdo de la parte requirente, ¿no es cierto? Si el requirente no quiere llevar a cabo una mediación a distancia. Y tiene relación con esto que pregunta, ¿qué pasa en las sucesivas audiencias? ¿No es cierto? Yo daba mi mirada en cuanto, no me imagino un mediador que tiene que emplear la empatía, que tiene que de alguna manera generar contexto para la mediación, habilitar los medios, digamos, adecuados de comunicación y demás, imponiéndole a alguna de las partes una forma de llevar a cabo la mediación, y tiene que ver con esto que comentabas, incluso para las audiencias subsiguientes. Hay un procedimiento formal que seguir, hay una resolución que así lo establece, hay una incomparecencia del artículo 14, pero lo cierto es que el procedimiento de mediación es acompañar a las partes, no es el mediador el que va a llevar a cabo la decisión o la resolución de esa cuestión, conflicto. Lo que ocurre es que muchas veces, si nosotros digamos, tomamos solamente el aspecto formal, la ley, la reglamentación, y nos olvidamos digamos, la acción esencial del mediador, que es justamente equilibrar esas asimetrías, estar atento y ejercer una escucha activa, acompañar, generar contexto y generar sobre todo confianza en el procedimiento de mediación, en el mediador que representa ese procedimiento y en ese momento, me parece que ahí estaríamos alejados de la realidad, o sea, si nos ceñimos exclusivamente a la norma sin tener en cuenta estas situaciones, ¿no? Porque acá preguntan, te lo comento, José, ¿qué ocurre en las siguientes audiencias? ¿No es cierto? Si uno quiere a distancia y el otro no quiere, bueno, ahí viene la función del mediador. Esto también me parece que ocurre en la presencialidad, si algunos dicen, no, yo quiero fijar nueva fecha, y el otro dice que no. No sé qué opinas vos. Exactamente lo que acabas de decir. A partir del discurso de apertura, y vamos a decirlo, a partir de la conclusión de la primera audiencia, ocurre exactamente lo mismo que en la mediación presencial. Exactamente lo mismo. Continúa en la medida que la voluntad de las partes así lo indique, que van a seguir sentados a la mesa de negociación. Incluso puede establecerse que la segunda audiencia, para el caso que las condiciones sanitarias hayan mejorado, y dependiendo obviamente del departamento judicial que se toque, obviamente no es lo mismo AMBA que Mercedes, o que Tandil, o que Trenquelauquen. Y la realidad es que quizás en Mercedes puedan juntarse 4 o 5, y en AMBA, digo pueda porque no lo sé, no lo chequeé previamente con Patricia o con César, pero la realidad es que nosotros en AMBA no lo podemos hacer. Solamente podríamos hacer una presencial, citando primero a Karina y estirando el protocolo extremadamente con su abogado Peisino, y después a Patricia con su abogada Fusaro, en un horario distinto y habiendo previamente higienizado, o sea, toda una gran historia. Yo creo que teniendo la fabulosa opción de la mediación a distancia, hay que hacer lo imposible para que las partes se sientan cómodos y puedan celebrarla en ese contexto. Pero no se preocupen, vamos a volver. Sí, Cari, decime. Sí, José, justamente tiene sentido esto que estás diciendo en razón de lo que menciona Viviana, que porque yo hablaba quizás de la voluntad de las partes y del mediador, y agrega las reglamentaciones respecto al ASPO o al ISPO. Justamente lo que decís también generó entre nosotros un debate cuando existía la posibilidad de la mediación presencial, de acuerdo al protocolo que se había establecido en Colproba, que muchos colegios habían adherido, como el nuestro ahí en Avellaneda Lanús, esto de atender de una persona por vez, con el protocolo de seguridad e higiene, con distancia social y demás, y que a mi mirada, yo te comentaba y ahí discutíamos, que no me parecía eficaz un ejercicio del procedimiento de mediación de esa manera, que por eso privilegiaba la utilización de la mediación a distancia, más aún en este contexto de emergencia sanitaria en que estamos viviendo. Sí, tal cual. Hay que tener en consideración un montón de cosas, incluso que vamos a suponer que un propio requirente plantee ineludiblemente
irreductiblemente la necesidad de hacer o la posibilidad de hacer una mediación presencial, habrá que ver si el mediador está en condiciones también, si no es grupo de riesgo, para llevarla adelante presencialmente. Yo creo que hay un montón de cuestiones que deben tenerse en cuenta respecto del mediador o mediadora y también respecto de las partes, sobre todo teniendo en cuenta, después lo vamos a ver en detalle también, brecha digital, artículo 14 y 15 del decreto 4319, que son esos artículos que nos permiten, que les permiten a las partes tener ciertas consideraciones, a los mediadores darle un plazo de 5 días para subsanar algún tipo de cuestiones, excepciones a la presentación o a la comparecencia aún estando notificado. Pero quédense tranquilos que vamos a volver sobre este tema que es muy importante. Luego pasamos al 18. El nuevo artículo 18 es muy sencillo. La primera parte, hasta acá, hasta donde dice con presencialidad, es exactamente lo mismo de siempre, sin ningún tipo de cambio, para el caso que se pueda hacer en algún momento o en algún departamento judicial actualmente una mediación presencial. Después dice, cuando la mediación se realice en todo o en parte, bajo la modalidad de distancia, deberá dejarse constancia en el acta de dicha circunstancia. Todo esto que parece extremadamente complejo, está en un 98%, y después le voy a decir por qué no en un 100%, resuelto en el mediare. Porque ya el mediare tiene las incorporaciones del artículo 15, del 15 bis, del 18, del artículo 6 de la 788, tiene la opción de marcar a distancia. Este párrafo dice, se realiza en todo en parte bajo modalidad de distancia, deberá dejarse constancia del acta de dicha circunstancia. Eso ocurre, es un tilde cuando hacemos la audiencia y es un tilde cuando generamos el resultado del acta de la audiencia. Luego, para el caso que no fuera posible la suscripción del acta, conforme lo establecido por el 288, será suficiente la sola suscripción por parte del mediador o mediadora de las actas. Artículo 288, firma hológrafa, firma digital. No electrónica, sino digital. Vamos a verlo sobre el final. Sin acuerdo, es muy sencillo. Luego, insisto, vamos a verlo en detalle. Lectura del acta, videograbación, firma del mediador y envía por correo electrónico a las partes. Para el caso, dice el 18, que concluyera con acuerdo, el mediador o mediadora deberá constatar previamente la voluntad de las partes conforme establezca la reglamentación, cosa que ya ha sucedido y lo hace el artículo 6 de la 788, que vamos, insisto, a ver en detalle. Acá hacemos, como en la Fórmula 1, un stop and go, dejamos atrás esta velocidad que habíamos tomado de las modificaciones de la 15182, de la 788 y demás, y hacemos un recomienzo. Artículo 4, artículo 5 de la ley, que en realidad el título es materias mediables, pero vamos por la negativa. El artículo 4 es el que estableció, o el que establece las exclusiones de mediación, las penales, las de familia, la determinación de capacidad, cuando el Estado es parte, nacional, provincial o municipal, los amparos, habeas corpus, las cautelares hasta que queden firmes, dice el artículo 4, acá está simplificado, las diligencias preliminares, la prueba anticipada, los sucesorios, todos los procesos voluntarios, causas en los cuales haya menores, un tema, porque el menor no viene como carátula, sino que viene por representación, con lo cual no se sabe en receptoría, tampoco lo sabemos nosotros. Hay criterios según en los departamentos judiciales respecto al tema y a las compañías de seguros. Obviamente los laborales, las causas y las causas ante juzgado de paz letrado. Esto está resuelto, perdón, las materias mediables están resueltas, las que son obligatorias y optativas y las que no, en la última acordada al respecto, que es la 3766-2015, que es la que cambió de alguna manera los nombres y las materias con la salida del nuevo Código Civil y Comercial. Esta acordada es de mediados de julio y el Código Civil y Comercial, si no estoy equivocado, comenzó a regir el primer día hábil de agosto del año 2015, cuando volvimos, el primer día del mes de agosto del año 2015, cuando el primer día hábil volvimos a trabajar después de la feria.
El artículo 5 de la ley establece las materias optativas, que son los procesos de ejecución y aquellos juicios seguidos por desalojo. Vale la aclaración que la provincia no adhirió al DNU 320, que incluyó como obligatorias en la ley 26.589 de Cava las optativas. La que acá en nuestra ley son el artículo 5, las del artículo 12 de la 26.589 las convirtió por un año en obligatoria. En la provincia no debemos confundirlo con la 15.172, que acaba de ser prorrogada el 24 de marzo, el 24 de septiembre de este año hasta el 31 de marzo del 2021, que suspendió desalojos, ejecuciones por expensas, lanzamientos, etc. No es una adhesión al 320 que incluyó como obligatoria las optativas. No ocurrió eso en la provincia de Buenos Aires. Bien. Y acá alentábamos en los centros de mediación a mediar, al menos como mediación voluntaria, las cuestiones de familia, que lo estamos haciendo también online o a distancia, como le quieran llamar, que es interesante para resolver las cuestiones que tienen que ver con cuidado personal, comunicación y alimentos más en esta época. Bueno, a ver, de más está decir que, vuelvo acá un segundito, que todos los mediadores nos hemos formado con una perspectiva de mediar en familia, porque el curso de formación básica tenía esencialmente de esas características, y muchos de nosotros hemos hecho las 60 horas de especializaciones de capacitación y mediación familiar. Hacemos votos para que, no botox, sino votos para que próximamente tengamos lo antes posible mediación familiar como materia obligatoria y se pueda trabajar con mucha mayor facilidad que el limitado espacio que nos da la etapa previa en familia en la provincia de Buenos Aires. Por ahora había un proyecto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial que la incorporaba como materia optativa, por ahora. Pero bueno, es interesante lo que está contando José. Bueno, el famoso cómo solicitar sorteo de mediador. Lo siguen preguntando, José, ¿eh? Bien, día a día, hora a hora. Vamos a hacer uno rápido. Sí, a ver, creo que es importante, a ver, esperemos a ver si cuando... Ahí están viendo ¿se ve ya, Cari? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bien. A ver, el sorteo de mediador, ha sido muy confusa la pandemia. La pandemia ha sido un gran elemento de confusión en todas las actividades. Una de ellas es en la nuestra, en la que todavía hay colegas que no han advertido que desde el 25 de junio de este año se pueden sortear nuevas causas. Entonces, seguimos habitualmente recibiendo en la comisión, tenemos en La Plata, por ejemplo, un mail publicado donde nos pueden hacer consultas relativas a mediación. Nos siguen haciendo consultas acerca de si se puede ya sortear mediador y empezar a tramitar causas que exigen la MPO. La realidad es que sí, desde el 25 de junio de este año se pueden sortear causas. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo, es mucho más sencillo que antes. Solamente recomendamos que tener previamente escaneada la copia del DNI o quit de los actores, de los requeridos para la mediación, y debidamente convertida al formato PDF autorizado por la Corte. Para hacerlo, se puede hacer por varios aplicativos. Hay quien usa Foxit, es muy pesado para hacer esto, me parece. Es un programa con muchas funcionalidades. Yo uso DocuPub, hay algunos que usan iLab PDF también, que es muy bueno para convertir cualquier tipo de cosa a cualquier otro tipo de formato. iLab PDF es un aplicativo muy interesante. Para convertir puro y duro a formato de la Corte, el DocuPub es muy útil. Está siempre funcionando adecuadamente, nunca en todos estos años, les diría, tuve problemas que no funcionaran. Conclusión. Te mandan la foto por el celular, por ejemplo, del DNI. Sí, convierte cualquier cosa a PDF. Yo digo en broma, le tirás una milanesa y sale un PDF, sale conforme.
Bueno, sale con forma de PDF y lo podemos meter en una demanda. Hacemos la conversión del DNI o del quit, de los actores, del o los actores, y lo reservamos. Entramos al NIPE, notificaciones y presentaciones electrónicas. Vamos a iniciar, a ver, voy a ponerlo así se ve un poquito más grande. Ahí está. Entramos al NIPE, vemos iniciar causa, acá resaltado en amarillo, y empiezan a aparecer pantallas que son las mismas pantallas que usamos para cualquier inicio de causa, un laboral, un sucesorio, el que fuere, que no tienen necesariamente MPO. Seleccionamos departamento judicial, seleccionamos luego de seleccionar departamento judicial, seleccionamos la Receptoría General de Expedientes que corresponda. En el caso de Mercedes, le pregunté a César hoy temprano porque sé que hay algunos departamentos judiciales, por ejemplo Avellaneda Lanús, que tiene dos receptorías. En el caso de Mercedes, entiendo, si no entendí mal, que es solamente la Receptoría de Mercedes, donde sortean para cualquier asunto. En título sumario, que es todo es una detrás de otra, es título sumario, sorteo de mediador. En observaciones personales, alguna relación o referencia particular que puedan poner, quieran poner, se trata del caso tal o del caso cual. Y acá comenzamos a completar los datos del asunto en sí mismo. El fuero civil y comercial, monto reclamado, que en general es cero o indeterminado, el 99,9% de los asuntos que nos llegan a los mediadores es monto indeterminado, lo cual obedece a muchas razones. Una de ellas es no tener totalmente determinado el quantum del reclamo para el caso que se vaya a hacer una demanda judicial posterior. Puede ser también, si se trata de un monto grande y frente a una eventualidad de cese o no continuación de la acción judicial, un desistimiento, que no me salía la palabra, demandar por 3 millones no es lo mismo los temas a los efectos de las costas que monto indeterminado, o que después lo vamos a ver, el monto de un eventual honorario del mediador o mediadora es sustancialmente menor, incluyendo, por supuesto, los honorarios de los colegas abogados presentantes. Bueno, la localidad, el pedido de radicación directa, si hubiere alguno o alguna razón por la cual necesitamos que se radique en un determinado asunto, en un determinado juzgado. Y luego comenzamos a cargar los datos de los actores o llamados requirentes en mediación. Es muy sencillo, tipo de persona, apellido, nombre, tipo de documento. ¿Qué tipo de documento? Les quisiera hacer una aclaración que lo he visto mucho en los grupos de La Plata, que en La Plata hay 5 grupos de administración de justicia que tienen el máximo de integrantes de los grupos de WhatsApp, son casi 1.300 personas en los 5 grupos, que mucha gente consulta el problema y dice, no puedo ingresar el documento de alguna persona que tiene documento menor a 8 cifras, 9.900.000 y pico, 7, 5 millones. Cuando uno pone DNI y quiere ingresar un documento de esas características, le dice que se lo rechaza el sistema, que no corresponde. Hay que buscar LE masculino, DNI masculino o DNI femenino, esa es una de las alternativas. Y creo que también existe la alternativa de libreta cívica y libreta de enrolamiento. Pero con DNI-M o DNI-F se puede incorporar un DNI menor a 8 dígitos en su numeración. Una persona con documento 7 millones, 5 millones, que perfectamente es posible. Vuelvo sobre el tema. Cargamos los datos, tipo de persona, apellido, nombre, tipo de documento, número de documento, revisamos que está todo bien, confirmar valores del actor. Se limpia aquí arriba, se puede ingresar un segundo actor y queda el primero que incorporamos aquí en actores de la causa. Se hace exactamente lo mismo, perdón, tipo de documento y número de documento. En el caso de los actores es un dato obligatorio, no es posible saltearlo. No podemos no conocerlo porque de hecho tenemos que acompañar copia del DNI o quit de los actores. Como siempre
debimos hacerlo. Consignar datos de demandados o requeridos o terceros, que a estos efectos es lo mismo, el requerido, el tercero o la citada en garantía. Tipo de persona, física, jurídica, o persona humana, persona jurídica, apellido demandado, nombre, tipo de documento y número de documento. Acá podemos no tenerlo y consignar 0. Hacemos lo mismo, confirmamos valores del demandado, queda esto en blanco, se incorporó aquí el primer demandado o requerido y vemos si corresponde seguir cargando a la compañía de seguros u otra parte. Concluida esa etapa, vamos a buscar el archivo que reservamos, copia de DNI o quit, y lo incorporamos aquí por seleccionar archivo. Queda incorporado el archivo, firmamos y enviamos la presentación y terminamos el proceso de sorteo de mediación. ¿Qué pasa en la parte del texto? En la parte del texto, la parte dispositiva del texto, en la parte del texto, un punto. Repetir que tiene sorteo de mediador, porque si no, les dice que hay un dato incompleto. Un punto o repetir sorteo de mediador. Con eso sencillamente... Sí, Cari. No, yo te iba a preguntar lo que me preguntan siempre. ¿Es necesario presentar la demanda? No. La demanda no es necesario presentarla. Sé que hubo o hay alguna receptoría de expedientes de algún departamento judicial que exigía la presentación de la demanda. No corresponde, no pasa en La Plata, no pasa en Avellaneda Lanús y entiendo que tampoco sucede en Mercedes. Con lo cual, si en algún caso así sucede, bueno, sugiero al colega que le suceda eso, que vaya a su colegio de abogados a los efectos de que el colegio, por las vías que corresponda, se comunique o se contacte con la receptoría o con los juzgados locales para aclararlo. Pero no corresponde, no se puede, no es necesario incorporar la demanda al sorteo de mediador. Obviamente, menos también la documental que va atrás de la demanda, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué si es una materia mediable no se sortea directamente? Y yo les cuento la respuesta a esta pregunta, es que a nosotros nos sucedía en el principio, como dice José, que esto se fue acomodando, por lo menos en Avellaneda Lanús, que cuando presentaban una materia mediable sin la indicación sorteo del mediador y acompañando el formulario de inicio con marcado sorteo del mediador, muchas veces ha ido al juzgado, se ha iniciado, y el juez obviamente vuelve a la etapa de mediación y a receptoría para sorteo de mediador. Para evitar eso, surgió, por supuesto, la idea de José de tener este instructivo que es eficaz al fin del sorteo del mediador, que es lo que estamos buscando. Exactamente. De hecho, cuando empezamos allá por fines de junio y julio, que teníamos más dudas, que estábamos llenos de dudas y vacíos de certezas de cómo avanzar con este procedimiento, en una de las tantas charlas con receptoría, finalmente nos dijeron que no era necesario el formulario papel, que eso es una aclaración que no hice, pero vale la pena ahora hacerla, que es, hay algunas receptorías que pueden estar pidiéndole en algún departamento judicial que también se sume escaneado el formulario de inicio de sorteo mediador que hacíamos en papel y que presentábamos en receptoría. La realidad es que toda esa información, más que suficientemente, es la que está volcada acá en el asunto de inicio de causa, pero puede haber alguna receptoría que lo solicite todavía. En La Plata nos pasó, se solicitó en un primer momento, luego se dieron cuenta que no era necesario y se eliminó ese requisito, con lo cual se hizo mucho más fluida la presentación. Y aclarar que en realidad la receptoría, sabe que es un sorteo de mediador por la materia, por el código de materia. Si es el código de materia 99 o 100, creo que es el de daños y perjuicios, con lesiones, sin lesiones, si me equivoco en el número, quédense con el nombre de la materia, ellos saben que no habiendo demanda, no habiendo documental, no habiendo acta de cierre, necesariamente es un sorteo de mediador, por más que nosotros no pongamos sorteo de mediador como una casi cortesía procesal o profesional para aclarar la situación. Dicho eso, una vez...
¿Cómo nos enteramos del sorteo? Exactamente, una vez procesado en receptoría, el mismo día, al día siguiente, dependerá de las cargas de trabajo y del funcionamiento de los sistemas informáticos de cada receptoría, deberíamos, y ahora aclaro por qué digo deberíamos, recibir un correo electrónico en el que nos informe juzgado sorteado, mediador, mediadora, con todos los datos de contacto para poder comunicarnos con él o la mediadora. Digo debería porque, por más que nosotros pongamos, y al menos eso es lo que me han dicho recurrentemente en Receptoría de La Plata, por más que nosotros escribamos en el formulario de inicio de causa un mail, ellos no tienen posibilidad de cargarlo en el sistema. Lo que ellos hacen cuando sortean el asunto es, luego de ingresar validar todos los datos que estamos poniendo como abogados para que se sortee, incorporan al abogado sorteante con tomo y folio, y a partir de el padrón y de la vinculación que tiene el Poder Judicial de la provincia con el padrón del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, si nuestro mail dice josemariacalleja@gmail.com y está bien, me va a llegar. Si mi domicilio electrónico denunciado como para mi padrón de datos del colegio está mal, no me va a llegar nunca. Conclusión, la recomendación, fuerte recomendación es, revisen en el padrón de Colproba cómo está su correo electrónico, verifiquen que a veces está apareciendo duplicado. Me pasó a mí puntualmente, aparecía josemariacalleja@gmail.com y luego lo mismo. Mandé un mail a matrícula del colegio, lo corrigieron en el día y no hubo ningún problema. Conclusión, recomendación, revisar cómo está el domicilio electrónico registrado en el colegio, cosa que por otra parte es una obligación legal que tenemos de mantener nuestros datos actualizados, incluso hasta sujeto de sanciones si no lo tenemos. Bien. El mediador tiene sus datos actualizados en el mediare y el letrado se entera del sorteo por receptoría y entonces toma contacto con el mediador, al mail del mediador, que figuran en los datos de ese sorteo. Así que también es importante, como bien dice José, que el abogado tenga actualizado su email en los datos del padrón de Colproba, que se lo tiene que solicitar a su colegio, y que el mediador tenga correctamente denunciado su email en lo que sería los datos que carga en el mediare. Que también existe a futuro una posibilidad que se está trabajando en Planeamiento de Suprema Corte, ahí con César hicimos una presentación que se está trabajando, para que ese sorteo no solo se notifique al letrado que solicitó el sorteo del mediador, sino también se notifique al mediador, y que estemos al tanto los mediadores de los sorteos en forma directa desde receptoría hacia el mediador, esa información en forma directa. Claro, lo que está diciendo Karina es que esa planilla, que antes cuando sorteábamos, retirábamos de canastilla de la receptoría, no solo le llegue al abogado, sino que nos llegue también al mediador sorteado. Que eso va a ser muy útil desde nuestra egoísta visión de mediadores para que no nos sorteen y perdamos el sorteo porque después alguien decidió por alguna razón que no le gustó el juzgado o porque no le gustó él o la mediadora, cambiando un punto y una coma, lo vuelva a sortear, como sabemos que a veces ocurre, haciendo una suerte de forum shopping, como he leído también por ahí. Bien, terminamos con el sorteo, nos llegó tenemos que hacer la declaración jurada de mediación. Para eso entramos acá a www.mediaciones-medioba.org.ar y allí hacemos la declaración jurada de datos de mediación. No voy a ir ahí porque ya llevamos 1:30 y si me extiendo tanto en algunas cositas, se nos va a hacer la noche profunda y vamos a seguir acá hablando. En esa página, para los colegas no mediadores, no solo está la declaración jurada, sino que está el buscador de mediadores. Y cuando tenemos alguna duda o queremos ubicar algún mediador con su nombre y apellido, ni hablar con su matrícula, podemos encontrar todos los datos de contacto. Bien. Cierro acá. Bien, muchas veces los letrados me pasan la práctica, el sorteo así y sin decir nada. O sea, así como lo reciben de receptoría, redirigen a la casilla del mail del mediador,
sin ningún otro detalle más, no acompañan la declaración jurada del mediare, no acompañan información de mail que nosotros necesitamos, teléfonos y demás. Por eso está bueno tener ya como armado un texto de contestación a esa recepción de información, donde le pedimos al letrado que complete la información con la declaración jurada del mediario, e incluso le podemos ahí mencionar el medio adecuado que se va a utilizar para mediación a distancia, los gastos y demás. Y otra cosa que es muy importante, poder utilizar el código de barras, que nos beneficia a todos. Absolutamente. Para no cometer ningún error, es mucho más rápido y es más fiel también, porque es exactamente la información que puso el letrado, ¿no? Exactamente, es una buena aclaración. Lo usan muy poquito, porque es una pena, porque la verdad que facilita mucho a todos. Sí, no solo facilita, sino que nos da a los mediadores y mediadoras y cuando funcionamos como abogados de parte lo mismo, la absoluta seguridad que nadie se va a equivocar en el vuelco de datos, porque no sé, a ver, yo me equivoqué y en lugar de calle Páez 520, cuando volqué puse Páez 250, invertí los números y no voy a notificar debidamente. En cambio, si yo tomo el código de barras, tomo el código de números en realidad y lo cargo, voy necesariamente a mandar la notificación al domicilio exacto que me pasó el colega requirente, sin ningún tipo de duda, y evitando todo lo que es el error de vuelco de casos. Eso claro, es una cuestión... colocándonos en una situación como se pone el mediador de entendimiento, la otra parte, con el, digamos, el letrado de la parte requirente, como bien dice Patricia, yo le contesto, doctor, ¿sería tan amable de reformular la declaración jurada a través del mediare, que tenemos un código de barras, y a mí me garantiza que los datos que usted me está brindando, yo no me voy a equivocar, como bien dice José, esa declaración jurada es la que tomamos después para notificar, pues es muy útil. Bueno, ¿cómo seguimos por ahí, José? Bien, vamos a... ¿Perdón? Previas a las partes. No, ¿cómo seguíamos? Te preguntaba. Ah, sí. No, iba a hablar de beneficio, solamente beneficio, una cuestión es importante para los colegas no mediadores que pueden estar presentes, tener claro que el beneficio produce sus efectos hacia adelante, nunca hacia atrás, que al momento de la mediación debiera estar el beneficio iniciado, cuanto menos otorgado en los términos del artículo 83, es decir, provisoriamente, términos provisorios, que para poder consignar en el tilde con beneficio en el acta o en la instancia o en el asunto, dentro del mediare, los mediadores y mediadoras necesitamos tener el número de expediente. Con lo cual, si me dicen, me tildan con beneficio y no tengo acompañado el número de expediente con la carátula, no puedo hacerlo, porque no tengo el dato sustento que necesito para que el sistema acepte ese tilde con beneficio. De todos modos, tanto el tilde para que sí como el tilde para que no es un tilde, como un fallo lo dijo, y en definitiva lo importante más allá del tilde sí o el tilde no, es que efectivamente el beneficio esté incoado o no esté incoado. Y ahí serán los resultados. Y la fecha desde el cual se empezó. En La Plata, cosa que hablamos siempre y lo aclaramos con Cari, en La Plata la costumbre es que el beneficio se inicie. Así que hay algunos departamentos judiciales que no lo hacen, pero en La Plata en general la costumbre es el beneficio se hace. En realidad el beneficio es muy sencillo, es una demanda muy cortita, que todas las tenemos ya prearmadas. No se exige pedirle 3 testigos, escribir un poquito, pero la verdad la recomendación como abogado es hagan los beneficios. Si quieren defender a su cliente, a ver, yo siempre digo, yo ahora estoy hablando como mediador, pero yo soy abogado. Dale. Dentro de 10 minutos me llamó un cliente que quiere iniciar una acción y yo voy a iniciar el beneficio, porque tengo que proteger a mi cliente del honorario ya. Porque tengo los dos sombreros, me pongo uno, me pongo otro en determinado momento del día. Entonces, recomendación, hagan el beneficio. Obviamente, el caso que el cliente lo merece y lo soporte desde el punto de vista económico. Si su cliente tiene 10 propiedades, gana una fortuna, es dueño de un campo, difícilmente lo puedan sostener después en el tiempo y va a ser peor porque se va a perder con costas. Pero al margen, vamos a avanzar. Bien, reuniones previas con las partes.
El artículo 11 de la ley, aún con el texto ordenado de la nueva, no fue tocado, es el mismo. Ambas partes de manera conjunta podrán tomar contacto con el mediador designado antes de la fecha de la audiencia con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones. En algunas charlas la miro a Karina y me acuerdo de ella haciéndome la pregunta, porque de ninguna manera implica violar la equidistancia, Eso porque yo justamente hablando del trabajo del mediador, de equilibrar las asimetrías, y por lo menos yo trabajo desde hace ya muchos años en Cava y trabajaba en la mediación voluntaria y terminábamos mediando a veces con una persona en forma presencial y con otra persona estaba en el teléfono, porque nos fijábamos en la forma, pero voy al fondo de la cuestión y lo que necesitan resolver las partes. Mencionaba la necesidad del contacto previo del mediador, a veces para generar otra vez confianza y contexto adecuado para lo que va a ser la mediación a distancia. Y alguno me hizo la referencia, por eso me miraba José, de que el contacto previo tenía que ser necesariamente, conforme al artículo 11, con ambas partes de manera conjunta. Y a mi entender, podría ser en forma sincrónica o asincrónica. Lo que tiene que respetar el mediador es, desde mi mirada, la multiparcialidad, o como quieran llamarla, imparcialidad, de hacer y darle, hacer ese contacto con cada una de las partes de igual manera, dándole su espacio. Fíjense que esto está en consonancia con lo que establece la ley en el artículo 16 y también en el decreto reglamentario, donde el mediador puede tener sesiones privadas, caucus, como quieran hablar, con las partes, respetando, por supuesto, la confidencialidad en ese acto que lleve a cabo. Entonces, a mi entender, este trabajo que tiene que hacer el mediador, de superar lo que es esa brecha digital y de generar el contexto adecuado para llevar a cabo la mediación a distancia, es muy importante desarrollarlo en las audiencias previas que pueda tener con cada una de las partes. Audiencias, contactos, llamados telefónicos, mail, lo que fuera. La mediación asincrónica funciona y funciona muy bien, no nos olvidemos de esto. ¿Cuántas veces nosotros cerramos el acta por un tema formal y continúa el reclamo de daños y yo le ofrezco a las partes que me copien los intercambios de mail, aunque la mediación se encuentre cerrada? Ni hablar en las cuestiones de familia donde hay que hacer un acompañamiento y un seguimiento. Es importante que vean nuestra tarea de mediador, que no es solo en ese acto de la audiencia y en esos 40, 50, 60 minutos de la audiencia, sino antes de la audiencia, en la responsabilidad que conlleva eso, y después de la audiencia. Por eso el artículo 11, con el contacto previo, me parece que ahora adquiere mucha más relevancia de lo que tenía antes de lo que teníamos en el momento de la mediación presencial al momento ahora de la mediación a distancia. Sí, sí, alcance que, interpretación en la virtualidad y alcance que le da la propia resolución 788, porque la 788 establece, lo vamos a ver en detalle, ahora y más adelante, artículo 2, segundo párrafo, es el momento de identificación o de identificación previa de los requirentes, y el artículo 4 de los requeridos. Incluso el artículo 4 de la 788 con una que tiene una norma sanción, que es que para el caso, por supuesto, in extremis, super in extremis, caso que no se acredite con anticipación la documentación que acredite identidad o personería, implicaría la sanción de la incomparecencia del artículo 14. Yo creo que, y lo digo en extremis y en super extremis, porque primero que no es conocido, es una cuestión nueva, la gente no está habituada y menos, y tampoco los abogados. Pero estos son... ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Claudia, José, ¿puede ser? Podrían silenciar, ahí está. Ahí veo que Patricia nos está avisando que ingresó el doctor Hernán Colli en el taller. No sé si está por ahí Hernán, si quiere comentar algo, decir algo. No, solo saludarlos, pedirles disculpas por la demora, estaba dando otra clase y desde las 1:30 hasta recién, así que para saludarlos, escucharlos, saludar a los colegas de Mercedes, y veo que también hay de otros departamentos judiciales, y que aprovechen esta actividad y decir un poco lo mismo que venimos diciendo en cada lugar. O sea, tenemos que animarnos, tenemos que salir adelante con estos mecanismos que hoy tenemos a disposición, ya legales, reglamentarios,
para poder mediar a distancia, y me parece que lo más importante es perderles todos un poco el miedo a esto y empezar a andar el camino. Seguramente muchas de las cuestiones, y a pesar de que yo ya los he escuchado a Karina, a José, lo hicieron esto en La Plata, en Avellaneda, y van a hacer una reunión, ya deben llevar un buen rato, ¿no?, muy detallada, muy particularizada respecto a esto. Hay un montón de otras situaciones que seguramente se los van a plantear, y como salió ahora el comunicado el otro día que hicimos de la Comisión Provincial de Mediación, habrá que resolverla con empatía, con creatividad, con flexibilidad, no atándonos a fórmulas preestablecidas, y fundamentalmente para cada mediador y cada mediadora saber que detrás tienen el apoyo y el acompañamiento de su colegio departamental, que las dudas, que las cuestiones se pueden canalizar a través del colegio, y que a través de las comisiones asesoras en materia de mediación, a través incluso, si el problema o la cuestión fuera más importante, a través del propio abordaje de la colegiación provincial, la idea es acompañar y ayudar a resolver cada una de estas situaciones de la mejor manera para los abogados y abogadas mediadores, y también para los abogados y abogadas que representan a las partes. O sea, creo que en eso tenemos que ser digamos, la empatía en este caso tiene que ver con saber comprender la situación que estamos viviendo, que es una situación atípica y que precisamente por eso requiere de nuestros mejores y mayores esfuerzos en encontrar soluciones y saber y recuperar de alguna manera esto que en alguna ocasión decíamos de este ser mediador, digamos, de esta posibilidad de ayudar en momentos que socialmente son muy difíciles a la construcción de paz y a la construcción digamos, de ayudar a resolver los conflictos desde nuestro lugar en un momento que la sociedad necesita claramente nuestro rol desde ese lado. Así que, nada, yo siempre agradecerle por la invitación, me voy a quedar escuchándolos ahora un rato, pues siempre se aprenden cosas nuevas, porque yo, además de ser presidente de un colegio, soy mediador y voy haciendo también mi propio camino con esto de las mediaciones virtuales, que yo de hecho fui un poco más, digamos, ahora no me sale la palabra, un poco más audaz, porque yo había arrancado con esto antes de la ley, y de hecho hice alguna mediación que como audiencia del artículo 11, la hice antes de que estuviera la ley sancionada, la había fijado, y la tomé, y me fue bárbaro, y hoy a la mañana, además me encontré con obviamente la hicimos, la cerramos con acuerdo, y hoy a la mañana abrí el home banking y hasta me habían depositado los honorarios. Así que por lo menos la primera experiencia en la materia fue muy, muy positiva. Así que bueno, me quedo, y después seguramente alguna cosita más diga. No quiero interrumpirles la disertación de ninguna manera. Les mando un saludo. Muchas gracias, Hernán. Bueno, gracias, Hernán, por entrar y escucharnos otra vez. No debe ser fácil lo tuyo. Bien. Vos fíjate, José, esto que estabas diciendo, te rescato justamente lo que decía Hernán de la creatividad, de la flexibilidad. Él es un gran defensor del artículo 11, desde el punto de vista de la empatía, de la creatividad y la flexibilidad, para mí es muy importante el contacto previo, que nosotros esto lo teníamos armado antes de la resolución. O sea, mi argumentación y mi discusión de esto de que establecía el artículo 11 de la manera conjunta, si se podía, si no se podía, si el argumento de las sesiones privadas y demás, era antes de la resolución. Y justamente vos bien decís, la resolución vino a refrendar la situación del contacto previo, estableciendo la obligatoriedad de acreditar en forma previa, tanto para la parte requirente como la requerida. Y ahí estaba lo que estabas diciendo, por eso tiene razón de ser esa... Sí, no, absolutamente, pues la resolución 788, que, insisto, siempre, en principio parece compleja, en realidad es muy sencilla y vino a convalidar algunas situaciones de hecho que estaban sucediendo. Y rescatar de lo que decía Hernán, que lo ha mencionado en cada una de las actividades, que es que el colegio no está para perseguir a nadie por algún problema que pueda tener en el desarrollo de la instancia, sino todo lo contrario, que es ayudarlo para que eso no le suceda, y que si le sucede, ver la manera de solucionarlo. Bien, estábamos con el 4, habíamos visto, les mostraba rápidamente esto,
los dos puntos de contacto. Artículo segundo, segundo párrafo, es el contacto que tiene que tener el mediador. Avísenme si avanza internet, por favor. Que está, ahí está. ¿Estás abriendo para ver la resolución? Ahí está, ahí lo tenemos, está. el artículo 2 de la resolución 188, sí. Bien. Ahora después vamos a ver la primera parte del 2, pero en lo que respecta a esto, del contacto, dice, previo a la audiencia, los intervinientes en el proceso de mediación deberán enviar al mediador o la mediadora la imagen del anverso y reverso del documento nacional de identidad, la de los documentos que acrediten personería, si correspondiere, y la fotografía de la credencial profesional, también anverso y reverso. Estos son puntos de contacto, lo que no significa que por esta razón se pierda la neutralidad, la imparcialidad, la multiparcialidad, la equidistancia o como queramos llamarlo. Son simplemente, hasta si quieren, cuestiones meramente administrativas que tenemos que llevar adelante desde la mediación. Bien, avanzamos. Texto del 15, creo que no mucho más para decir, que hay mediación presencial y que hay mediación a distancia, la perspectiva de género que toma el artículo y la adecuación a la terminología del Código Civil y Comercial de la Nación. Resto, exactamente igual, domiciliadas a más de 150 kilómetros. Acá, si quieren, podríamos entrar en alguna discusión que no va a ser tal, sino en una consideración para tenerlo en cuenta, que es alguien a más de, la ley sigue diciendo que alguien a más de 150 kilómetros puede asistir por apoderado, pero hoy puede asistir por medio virtual, con lo cual esto de los 150 kilómetros para apoderado fue derogado por la posibilidad de ser presentarse a través de un medio virtual. No lo sé, es para discutirlo. Como la mediación es, a excepción de ciertas formalidades, un proceso informal en el que los mediadores, creo que César introdujo un tema cuando empezábamos a hablar, los jueces tienen el imperium, nosotros tenemos la palabra, tenemos el verbum, y me parece que por ahí tenemos que trabajar. Si alguien se escuda en que vive a más de 150 kilómetros, quizás podamos hablar y decirle, mire, es cierto, usted puede venir por apoderado, pero puede venir su abogado y puede estar usted también, porque quizás con su presencia pueda llevarse adelante de manera mucho más fluida la negociación o la charla o lo que fuera. Es parte de nuestro arte de mediadores y mediadoras. Bien, 15 bis, creo que está claro. Yo resaltaría solamente, por una cuestión solamente metodológica, que la llave para decidir qué tipo de audiencia vamos a tener la tiene el requirente, que es a propuesta del mediador o mediadora con acuerdo de la parte requirente o a propuesta de la parte requirente. Las siguientes audiencias podrán celebrarse bajo tal modalidad si existe acuerdo de la parte requerida. Yo diría simplemente, las siguientes audiencias podrán celebrarse si existe acuerdo de la parte requerida. No bajo tal modalidad, bajo la que fuere, bajo la presencial, bajo la distancia, o meramente celebrarse, no solo si hay acuerdo de la parte requerida, sino si hay acuerdo de partes. Insisto en esa frase, a partir de que terminemos el discurso de apertura, la presencia de las partes o de los intervinientes, para no hablar de partes en proceso adversarial típico, la presencia de los intervinientes en la audiencia es voluntaria, absolutamente voluntaria. Debidamente. Sumaron el comentario que yo fui contestando en el chat, José, del tema de concurrir por apoderado cuando hay más de 150 kilómetros de distancia de donde se encuentra la persona requerida, que esto viene a soslayar la mediación a distancia, la posibilidad de que no sea necesario, en este caso, el apoderado, sino que la persona pueda, por supuesto, concurrir. A mí me ha tocado un caso en ese sentido y bueno, y ahí lo mencionaban en el chat. Una persona que estaba en el exterior no ha podido regresar y bueno, puede perfectamente conectarse en el Zoom y estar presente en la audiencia de mediación a distancia a través de los medios virtuales, electrónicos o tecnológicos o como quieran llamarlo. Desde cualquier lugar del mundo, claramente. Lo único que yo personalmente intentaría que alguien que vive en Mendoza se presente virtualmente a una audiencia
que se celebra desde el asiento del departamento judicial o desde mi estudio en La Plata, pero tampoco creo que correspondería aplicar incomparecencia si se presentó por apoderado, porque la ley sigue diciendo que más de 150 kilómetros puede presentarse por apoderado. Creo que eso será sujeto a algún cambio futuro por vía de reglamentación o por vía de modificación de la ley en un futuro. Creo que no es un problema para que nos preocupe ahora. Insisto, 15 José, bis. me preguntan los medios electrónicos que autoriza la autoridad de aplicación. Acá acaba de decir que la resolución tiene un sentido amplio en este sentido, porque no estableció una plataforma de exigencia obligatoria. Nosotros hablamos de Zoom porque es el que nos resulta más práctico y eficaz, pero pueden utilizar cualquier plataforma, salvo haciendo la distinción de que, como la resolución habla de videograbación, que permita o con esa plataforma o algún sistema anexo que quieran incorporar la videograbación de dos situaciones como es la acreditación de identidad y el cierre de la audiencia con acuerdo, sin acuerdo o no audiencia, lo que haya decidido cada una de las partes. Exactamente. El 15 bis y el 18 son los que habla de reglamentación de la autoridad de aplicación, que efectivamente lo hizo. Y en el punto en particular de la pregunta y lo que respondía Karina, eso se resuelve en el artículo primero de la 188, que ahora lo vamos a ver en particular, cuando la autoridad de aplicación nos da libertad de plataforma, básicamente ahora lo vamos a ver en detalle. Lo que yo quiero cerrar del 15 bis es debidamente notificado, el requerido tiene obligación de comparecer bajo apercibimiento, si no lo hace, esa comparecencia virtual del artículo 14 de la ley. La sanción. Dos veces la remuneración mínima del mediador. La llave la tiene el requirente, no la tiene el mediador o mediadora, la tiene el requirente a propuesta del mediador o mediadora y con su consentimiento. Bien. El texto del 18, me parece que ya lo hablamos antes, para ir avanzando más rápido. Llevamos 1 hora 53, yo no tengo problema en meternos en profundidad en el 18, pero me parece que no vale la pena. Yo hoy les decía que, charlando con Lucía, me dio dos tips, surgieron de la charla, ella de manera retórica. Una fue lo que decía del momento a partir del cual es voluntaria la mediación, que es cuando cesa el discurso, y la otra es que el procedimiento del artículo 6, que reglamenta el 18 de la ley 15182, es un procedimiento alternativo. Yo me estaba volviendo loco para hacer la simplificación o la explicación en la charla de La Plata, porque había salido 2 días antes la 788, y me di cuenta que yo estaba armando un chino. Y el chino se desarmó rápidamente con esa palabra. El 18... El 6 de la 188 es un procedimiento alternativo. Procedimiento normal y habitual es la firma en papel, de manera hológrafa, en el estudio del mediador, en el estudio de alguno de los colegas abogados, en el estudio del apoderado de una compañía de seguros, o en la Shell de la ruta y cruce con la 206. En algún lugar nos encontramos y firmamos el acuerdo al horno. Ahora vamos a verlo. Y el procedimiento ese que parece tan complicado es un procedimiento alternativo para algún caso realmente extremo en el que, qué sé yo, no nos sucedió más o menos acá en La Plata, pero sé que ocurre en algunas localidades en las que los departamentos judiciales son amplios, qué sé yo, caso de Azul Tandil, por ejemplo, en el que tienen varias ciudades cabeceras importantes y a veces no está permitida la circulación interjurisdiccional. Pero lo vemos ahora en la 188. Resumen, el 18, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos presencialidad, que cuando hay modalidad de distancia, la sola firma del mediador o mediadora es suficiente para extender las actas de cierre sin acuerdo, y que para el caso que haya acuerdo, debemos constatar en una manera muy particular cómo hacerlo para que pueda ser expresado a través de la sola firma o expresión del mediador o mediadora. Bien. La ahora sí pregunta entramos... que hacen siempre, entonces, ¿estás seguro, José, que cuando no hay acuerdo
simplemente con el acta impresa por el mediador, suscrita de su puño y letra y sellada y escaneada y reenviada al correo electrónico de los letrados, ¿es suficiente? Es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. El tema que Eso, en el caso del acuerdo tenemos que hacer la distinción de constatar, además de la acreditación de identidad que está siempre en todas las audiencias, la voluntad de las partes de suscribir ese acuerdo, ¿ok? Y ahí nos referimos a la resolución 788 cuando habla de la firma en virtud de lo previsto por el artículo 288 del Código Procesal Civil y Comercial, que tiene que ser hológrafa porque aún tampoco tenemos firma digital. exactamente. Entonces, ahora vemos la 788 en detalle. Y van a ver que, miren, 2 slides, 3. Es la 788 con solamente estos títulos. El artículo primero, que expresa libertad de plataforma que aseguren confidencialidad e identidad. ¿Sí? Entonces, me voy al artículo primero, ¿y qué dice? Establecer que las audiencias de mediación prejudicial obligatorias a realizarse a distancia se celebrarán a través de canales y procedimientos electrónicos de comunicación que aseguren la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes. La realidad es que esto está pensado, como bien nos decía Lucía, con la posibilidad de que en algún momento, por ejemplo, el mediario o el sistema que se utilice tenga conexión o interoperatividad con la página del RENAPER, en la que puedan identificarnos por la foto. Ustedes saben, es muy difícil, me costó muchísimo personalmente lograr que en mi Argentina se me validara identidad. Uno de mis hijos nunca pudo hacerlo. Y como decía Lucía, se imaginan 15 minutos cada uno intentando en una audiencia de mediación que se valide nuestra identidad por medio de la fisonomía. Sería una locura. Con lo cual, si bien está previsto como posible, la realidad es que no hay ningún canal y procedimiento electrónico que asegure la identidad de las partes. La confidencialidad la aseguran o la dejan de asegurar todos. De igual modo que en la presencialidad, cuando no estuvimos seguramente exentos de que alguna parte advenediza y con mal criterio grabara una audiencia. Puede habernos ocurrido, puede haberla grabado, puede haberla audiograbado o incluso videograbado con una sencilla camarita de esas espías que vende una página que se llama Bitcom, que cuestan 4.000 pesos y que son un pin en la solapa del saco. Por lo cual, es exactamente lo mismo. Este artículo, lo importante es, nos dio libertad de plataforma. Cualquiera que nos permita verificar la identidad. Obviamente, llegamos a todas, hasta un llamado de una videollamada de WhatsApp, en la que la parte nos puede exhibir su DNI. Y luego tendremos que ver el procedimiento para grabarlo, que lo vamos a ver más adelante. El artículo 2 establece el procedimiento de notificación al mediador y de acreditación de requirentes y letrados y o personería. Este artículo 2 lo que viene a hacer es validar lo que estábamos haciendo de alguna manera, que era lo que para los mediadores era casi una herejía, que es que nos mandaran la planilla de requerimiento y la declaración jurada por mail. Queríamos papel, queríamos la tinta y queríamos recibirlo en el centro de mediación del colegio o nuestro estudio con un sello bien entintado que dijera que estaba recibido tal fecha. A partir de la pandemia todo eso se frustró y pasamos a recibirlo por correo electrónico. Bueno, lo que hace esto es validar que podamos recibir esta declaración a través de nuestro correo electrónico constituido ante la Dirección Provincial de Mediación, recibir el formulario de sorteo y la declaración jurada de datos, en la que además deberá constar datos identificatorios tales como domicilio real, constituido y demás. Lo importante... Y vuelvo a lo que me preguntan siempre, José, yo recalco porque son todas las preguntas. Y entonces, ¿cómo es? ¿Pero cómo? ¿Te exhiben el documento? Bueno, de la misma manera que la presencialidad, yo verifico mirando el documento, se acerca el documento a la cámara y uno, por supuesto, ahí videograba, además de haber recibido previamente, como bien está diciendo José, el PDF del documento y demás, escaneado, lo que fuera, y ahí graba la acreditación de identidad porque yo lo estoy verificando en esa videograbación
con la imagen del documento o de la credencial. Y los poderes enviados previamente en el caso de apoderados. Exacto, porque acá lo que nos dice el artículo 2, nos dice que deberá exhibir, deberán enviar al mediador o mediadora la imagen de anverso y reverso del documento en la que luzca con claridad el número de trámite de identificación y la firma, la de los documentos que acrediten la personería si correspondiera y la fotografía de la credencial, también anverso y reverso. Todo esto nos va a servir para tenerlo debidamente guardado en nuestras computadoras, sea digitalmente o luego impreso. Yo imprimo, lo tengo guardado y por las dudas tengo una impresión hecha y guardado en lo que a mí me gusta llamarle el expedientillo de cada asunto, para en el momento en que, porque todos nos estresamos, con más o menos cantidad de audiencia, la realidad es que la audiencia virtual nos genera una carga, no hicimos 200 audiencias, no hicimos 300 audiencias, hicimos 4, 5, 6, 7, 10, con suerte, virtuales hasta ahora, o ninguna. Entonces, cuanto más preparada la tengamos, mejor. Si tenemos el documento escaneado, impreso, y le pedimos a la parte que lo exhiba, así como que exhiba el colega la credencial, y lo cotejamos contra el que tenemos y contra el documento que nos denunciaron en la declaración jurada, es mucho más sencillo y es más fluido. La realidad es que todo el tiempo que ganemos o que utilicemos previo a la audiencia en la preparación de la misma, nos va a resultar que se nos devuelve en optimización de tiempo en la propia audiencia. Resumo. Artículo primero, libertad de plataformas. Artículo segundo, procedimiento de notificar al mediador por correo electrónico, donde le mandan la planilla receptiva y la declaración jurada, y la acreditación de los requirentes y letrados y o personería. Poderes, qué sé yo, en el caso, uno que tengo yo ahora, un consorcio, acta de designación de administrador, etcétera, etcétera. Todo lo que acredite personería, más DNIs para acreditar, obviamente, la identidad. Artículo tercero, cómo notificar a requirentes. Esto es una gran solución. Correo oficial del mediador y a requeridos. Esto es una gran solución, esta primera parte de cómo notificar a requirentes, porque en la práctica yo personalmente hacía y recomendaba que siempre el requirente debe estar debidamente notificado de la audiencia. Porque si no concurre, no estando notificado, no podemos cerrarla, sabemos que eso es una situación de conflicto con el abogado o con la otra parte que efectivamente se presentó. Y por otra parte, tampoco tiene mucho sentido que a alguien le debamos exigir el dinero de una carta de documento para autonotificarse, porque resulta que tiene un domicilio muy lejano, muy difícil de notificar ad hoc, porque no es a la vuelta de mi casa, en la que hago la cédula y voy y lo notifico, o un constituido que está en la zona en la que tenemos seguramente todos nosotros nuestros estudios. Entonces le tengo que decir al requirente que me dé dinero, que me dé 500 pesos para notificarlo también a él. Bueno, esto se soluciona con lo que dispone el artículo tercero, que es notificamos a los requirentes y a su abogado a los correos electrónicos que el abogado requirente tiene que denunciarnos de los mismos. Y acá volvemos a la brecha digital, a la consideración, a la equilibración de asimetrías, a buscar cuáles son las causas detrás de las posiciones, y que es decirle, muchachos, bueno, puede ser que mi suegra no tenga 86 años y que resulta que no sé por qué tuvo un choque y tiene que estar en una audiencia, puede ser que no tenga domicilio, un correo electrónico. Bueno, tendremos la consideración del caso, y si mi suegra, en lugar de correo electrónico, el abogado le dice, que no voy a ser yo, les aclaro, le dice que sea el que tiene el celular de la señora Araceli, bueno, la llamaremos, le preguntaremos si es ella, verificaremos algunas cosas y le mandaremos la cédula de notificación. En lugar del domicilio electrónico, al correo electrónico, se lo mandaremos al celular. Lo mismo si nos toca con una persona que vive en el medio del campo, que no usa correo electrónico. Creo que esa es la gran ventaja de la mediación, que no tenemos que cumplir. A ver, estamos notificando traslado de demanda con carta de documento. Estamos notificando traslado de demanda de alimentos por medio de WhatsApp. Podemos nosotros, en procesos judiciales, podemos nosotros también tener ciertas consideraciones
a pesar de que nos diga correo electrónico. Podemos también ver la posibilidad de hacerlo a un celular. Bueno, y correo... Te digo que para agilizarlo, muchas veces lo que hago directamente copio y pego el texto de la carta documento que envío a la parte requerida, a la requirente, y hasta ahí está el link de Zoom y demás, Claro, con la aclaración en texto y demás, pero bueno, directamente se puede notificar de esa manera y nos evitamos todo esto que estás contando, José, que antes teníamos la dificultad, si me habían traído el escrito, si firmaron la declaración jurada de la parte, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. Y todo esto que parece tan complejo, de la segunda parte, de alguna manera, del artículo 3º, dice, porque uno lee, el mecanismo se empleará para asegurar la confidencialidad del procedimiento siguiente. Nombre de domicilio, nombre del requerido, del mediador, todo esto sale, esto es el artículo 10, esto es el artículo 10 de la ley y del decreto, en la que establece cuáles son los datos que tiene que llevar la notificación. Nada de esto lo tenemos que hacer nosotros. Sale todo automáticamente del mediario. Con lo cual, ahora lo vas a contar cómo se carga en el mediario una mediación a distancia y cómo se genera en forma automática la notificación, justamente. Porque está previsto en el mediario incluso la resolución 788, ya ahora también incorporada. Bien, resumiendo los tres primeros, 50% de la 788, libertad de plataforma, notificación al mediador, notificación a los requirentes y sus letrados, cómo notificar a los requirentes, perfecto, ya lo sabemos, desde el propio correo oficial, con toda esta cuestión que no es otra cosa que la cédula que sale cuando generamos notificación en el mediario. Artículo 4, la carga del requerido y de su letrado o letrado, requerida o letrada o letrados, de acreditar los mismos datos del artículo 2 bajo apercibimiento del artículo 14, esto es la incomparecencia, información, auto y aplicación, y que Lucía le aplique la multa que corresponda. No es la idea, incluso es lo que hablábamos antes, no es la idea, esto es muy nuevo, me parece que sería irracional aplicar el apercibimiento del 14 porque no nos mandaron el DNI 24 horas antes o 2 horas antes. Creo que tenemos que tener cierta consideración y obviamente tener cuidado con los pícaros, que nunca faltan, pero tener una consideración muy especial con este tema. Listo, eso es el punto. Está bueno en el sentido de tener organizada la audiencia de antemano, por lo menos al establecerlo en la resolución y establecerlo en la notificación, de alguna manera crear la obligación, más allá de estos cuidados especiales que hay que tener por la brecha digital y el nuevo sistema y demás, crear la obligación de tener acreditada la identidad de antemano, obviamente. Hay una mediadora también en el chat, hace un ratito comentaba que, viste que el mediario incorporó la resolución, pero por ahí no sé si dice expresamente enviar acreditando de identidad, la no lo dice, no lo dice porque ya no entra. El problema es que no entra más nada. Claro, tal cual. Encima, en la carta de documento online, que después en un ratito vamos a ver, hay que achicar la letra para que poder incorporar el texto si quiero mandar una carta de documento online, por Andreani, por ejemplo. Yo estoy usando letra 2. Letra 2. Letra 2. Sí, no, la letra 8 o 9 hay que usar. 7, sí, 7 u 8, sí, tal cual. Sí, el problema, después lo vemos eso en particular, el problema más grave lo tenemos en la carta documento Andreani hecha por el mediare. La carta documento Correo Argentino tiene mayor capacidad y la del online, hoy lo probé, la que me rechazaba en los campos del mediare, la hice en el online de Andreani y entró perfecto. Hice la previsualización, lo probé para antes de la charla especialmente, hice el avance al paso siguiente y no me insultó porque estaba excediéndome de los campos. Bien. Volvemos. El quinto, artículo 4. Sí, Cari. No, simplemente que como seguía. El quinto, que la videograbación y todo eso. El quinto es la acreditación en línea, hicimos todo el proceso previo, le pedimos los DNI y todos los datos del 2 a los requirentes, del 4 a los requeridos y sus letrados, personal, etcétera, y llega el momento de la audiencia. En el momento que los vamos a identificar, apretamos el botón de grabar y grabamos la acreditación en línea. Procedimiento de identificación de los participantes, que puede ser por una captura de pantalla, cuando está el señor mostrando su DNI,
Obviamente el poder no, porque no tiene sentido. El poder tenemos que verlo previamente con absoluta seguridad, porque tenemos que hacer un análisis mínimo y rápido que tenga capacidad suficiente, facultades suficientes para transar, cosa que exige la ley. Lo cotejamos con la documentación recibida previamente, según artículos 2 y 4, grabamos el proceso o capturamos pantalla y, importante, eso se resguarda por un año. Eso se resguarda por un año. Entonces, primer punto que grabamos y que resguardamos, la acreditación en línea en el momento de la primera audiencia. Mirá, hoy me preguntaban, creo que hoy a la mañana, una imposibilidad de notificación, si hacía falta que sea al principio y al cierre de la audiencia, porque como que quedaba subsumido en un solo acto, acreditación de identidad, imposibilidad de notificación y cierre. Digo, bueno, si no hay nada para conversar en el medio, generalmente yo hago un discurso, o como le quieran llamar, no llamemos formalmente discurso, pero sí converso con las partes, le cuento de la mediación, intercambio algo, sí podría llegar a firmarse el mismo acto y no sería comienzo y cierre, pero sí que quede la acreditación de identidad y cómo concluye la audiencia, ejemplo, imposibilidad de notificación. Me hacían esta pregunta, José, hoy. Siempre hay preguntas nuevas. Y en vez de 2 veces se podía grabar en una. Va todo junto, debut y despedida, es básicamente. Exacto, tal cual, tal cual. Bien, bien. Sí, yo me inclino más por la posición, por lo que dice Karina. Grabamos la identificación, le contamos un poco a la gente por qué está ahí o por qué pasó por ahí, qué es lo que podría haberse hecho, porque incluso de esa charla puede surgir, y de hecho me ha pasado, que se intente una segunda notificación, porque no siempre se quiere el acta solamente para para declinar instancia y tener habilitada la vía. Hay gente que quiere tratar de solucionar el problema. Me consta, hay mucha gente, nosotros para los abogados es trabajo, pero para las partes, para los intervinientes, el proceso judicial es un proceso tremendamente hostil, y en la medida en que puedan evitarlo y puedan llegar a una solución de su conflicto, lo van a hacer. Y de esa charla que dice Karina puede surgir esa posibilidad, clarísimamente. José, Microsoft Teams, ¿hace falta link o mail? Eso yo la verdad no lo sé. Cuando son audiencias con Microsoft, no sé si alguno lo sabe. Me está preguntando sí. Viviana, si puede ser por un link o... Perdón. Sí, nosotros lo usamos también. Igual se puede copiar la URL de la misma manera. Perfecto. Que coloca la ventanita esa que abre. Así que sí, de la misma manera se puede copiar. Siempre es un link. Sea lo que fuere, siempre es un link. Sí, en el caso, el único que no tiene link es Jitsi Meet, que es un nombre de reunión. Exacto. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta para Viviana. Y Evelina Estofan es de Santiago del Estero y está presente acá en la reunión. Somos internacionales. Sí, dice que están haciendo mediación a distancia, patrimonial y familiar prejudicial. Mira qué bien. El Centro de Mediaciones de La Plata hace mediación a distancia familiar con comediador. Con comediador. Sí, o sea, ustedes son pioneros. Es una situación muy particular y muy interesante, sobre todo cuando resuelve cuestiones, básicamente alimentarias, de padres o progenitores que no están viviendo en la misma provincia. Es un gran trabajo de los centros de mediaciones. Bien. Sí, nosotros tuvimos Chaco y San Luis, así como decís, José, con comediador, y bueno, muchos centros lo venían haciendo también antes de que surgiera esto de la mediación a distancia. Es un trabajo muy interesante. Bueno, llegamos al 6, al chino. Como digo yo, es un chino tomando sopa de murciélago, pero no es así. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Simplificáselo, sí, hacéselo sencillo. El artículo 6 es una sopita de cabello de ángel, como nos hacían cuando éramos chiquitos. El artículo 6 de la 788 establece el procedimiento para... Vamos a verlo, va a ser más fácil. Bien, primer párrafo. El mediador o mediadora deberá realizar y firmar acta por cada audiencia que celebre, dejando constancia del día y la hora en que se llevó a cabo, quienes participaron, duración, plataforma y o canal de comunicación y el mecanismo empleado para asegurar la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes. Todo eso tan complejo surge del mediare, a excepción obviamente de la plataforma y canal de comunicación.
todo, absolutamente todo eso surge del mediador. Lo único que hay que hacer un copiar-pegar es ese URL, ese ID de reunión, código de acceso o nombre de la audiencia de la que hablábamos recién con Patricia y con Karina, que lo pegamos en el cuerpo de la audiencia. Que ahora después vas a explicar en qué parte hay que pegarlo, cuando elegís el tipo de audiencia. Eso lo preguntan mucho también. O sea, hay que hacer el proceso voluntario de pegarlo para el acta de audiencia, no para la notificación, que quede clara esa cuestión. Bien, deberá asimismo consignar expresamente la leyenda realizada en la modalidad de distancia, pim, pum, pam. Cuando se genera el resultado de la audiencia, cuando entramos, se terminó la audiencia, no hubo acuerdo, y decimos, bueno, estuvo Calleja, estuvo Paramidano, estuvo Colli, estuvo la doctora Leva, empezó 9:30, terminó 10:30, una de las cositas que vamos a tildar es que se celebró a distancia. Listo, pon un tilde, se celebró a distancia, lo cual en el acta va a generar que en el acta salga la mención a distancia, así como decimos quién estuvo, en carácter de qué, patrocinando a quién, si como requirente, como requerido, como citado en garantía, etcétera, un tilde mucho más sencillo que todo eso, al solo efecto de que en el acta salga a distancia. Luego, ¿qué dicen? Por cada audiencia y acta realizada, el mediador o mediadora dará lectura de las mismas, brindarán su consentimiento en forma expresa. En el caso de que se arribe un acuerdo, el mediador o mediadora deberá leer a las partes. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Lectura de las actas. Termina la audiencia, acta de audiencia y o acta de cierre, porque la resolución y la ley dicen que si se hace todo en una única audiencia, puede hacerse una única acta. Yo personalmente hago acta de audiencia y acta de cierre porque entiendo que son dos instrumentos distintos que dan cuenta de distintas cosas que sucedieron en la instancia de mediación. Pero no importa. Acta de audiencia y o de cierre, ¿cómo se simplifica esto? Se leen las actas desde la fecha, la carátula, mediador, horario de inicio, horario de fin, quiénes participaron, si hubo o no acuerdo, por qué razón si no hubo acuerdo, por qué razón se cerró sin acuerdo, en comparecencia, o la razón que fuere, y las partes tienen que expresar tu consentimiento a viva voz, lo que no significa gritando como loco, pero sí que quede grabado que digan, ¿está de acuerdo, doctora Paramidano, con lo que acabo de leer? Sí, Calleja, estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y a veces te hacen así, ¿viste? Y yo le digo, ¿me puede confirmar, por favor? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, exactamente. Gracias. A veces te hacen un gruñido. Sí. Un gruñido. Sí. Claro. En este caso que grabamos tiene que ser explícitamente dicho. Eso debe ser grabado, debemos recordar la confidencialidad y debemos guardarlo por un año. Igual que ya tenemos el segundo y último punto que se graba. Se graba la registración y se graba la lectura del acta con o sin acuerdo. Acá les pongo un ejemplo. 9 minutos, que es un montón, Sí. Estos son 9 minutos de grabación que hice a propósito. Grabé 9 minutos, un acta de una audiencia, la que también metí ruido, sonido, porque ocupa lugar, me imagino eso, ocupa bytes. 15 gigas, perdón, 93 megas son 9 minutos de grabación. 93 megas, 9 minutos de grabación. En Drive de Google, por tener un Gmail, tenemos 15 gigas en la nube sin costo. En 15 gigas entran aproximadamente 150 grabaciones de más o menos 10 minutos. Con lo cual, si al año empezamos a pisar las anteriores, muy posiblemente, porque no tenemos 150, desgraciadamente, audiencias por año de mediación previa obligatoria. Si pensamos que tenemos un promedio de 2, 3 por mes, por 11 meses y sin considerar pandemia, podemos tener 30 que pueden con suerte ser 60 grabaciones, con lo cual difícilmente en un Drive de Google, de un mail abierto, al solo efecto de guardar en la nube las grabaciones,
nos va a ver superados y necesitásemos tener un disco externo o un pendrive especial. Lo solucionamos con la nube de Google, con el drive de Google. Justo acá preguntaban esto de cuando si fijas nueva fecha de audiencia también se graba. Sí, el cierre del acta puede ser sin acuerdo, cierre de mediación, con acuerdo, o puede ser fijación de nueva fecha, también es una forma de cerrar esa, digamos, cerrar en el sentido no que se va a cerrar la mediación, sino cerrar esa audiencia, y por supuesto se graba la conformidad de las partes de la continuidad del procedimiento de mediación y la fijación de la nueva fecha. Ok, breve. Es parte, la nueva fecha queda fijada en el acta, con lo cual es parte de la lectura. Nueva audiencia, día tal, en tal lugar, a través de, habrá que agregar. Incluso yo me tomo unos minutitos, o sea, cuando hago el cierre, genero ya el nuevo link para el Zoom, y cuando mando el acta, los notifico de la nueva fecha de audiencia ya con el link del Zoom próximo. Porque así ya quedan efectivamente notificados de la nueva fecha de la audiencia, de que va a ser a distancia y qué medio tecnológico, si quieren así llamarlo electrónico, se va a utilizar con el link adecuado para poder ingresar. Exactamente. Así como decíamos, bueno, ¿qué fecha ponemos la segunda audiencia? Y pueden el jueves 23 de octubre, no, yo no puedo por tal cosa, bueno, tal fecha, listo. Tal fecha, tal hora, y les mando, ya agrego el link para que les queden las actas a cada uno de ustedes. El acta con el link, la URL, el ID y el código de acceso. Y ya se van con su papelito. Si quieren ser más ágil, abren, digamos, la posibilidad de tener ya otro Zoom y prevista una fecha, pero bueno, es ideal coordinarlo con las partes y después mandar a las partes el acta con ese link. Exactamente, bien. Y ahora viene... ¿Sigo, Cari? Ejemplo, audiencia por Zoom, 2 abogados y el mediador, y nos juntamos para firmar el acta de cierre con acuerdo. ¿Es obligación grabar igual? Sí, a ver, la grabación está prevista independientemente después de que constate la voluntad de las partes en forma presencial, por lo menos a mi mirada. Yo siempre soy lo que abunda no daña, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Acá preguntan, ¿no? Si se van a juntar después para firmar. Si es necesario grabar. Está bien, sí. A ver, lo cierto es que también son dos situaciones diferentes. En este momento yo estoy realizando el acta y después en otro momento voy a juntarme para firmar, o voy a cerrar el acta en forma presencial en ese momento. No lo sé. A ver, puede ocurrir. A ver, esto es voluntad de las partes. Y es algo que Hernán siempre pone de manifiesto. Hernán, me refiero a Hernán Colli, siempre pone de manifiesto, y aparte voluntad de las partes. Libertad de forma es voluntad de las partes. A ver, estamos en una audiencia en la que, como ponen en el ejemplo, son 2 letrados. Y los 2 letrados estamos en La Plata, o en Mercedes, o en La Luz. Y llegan a un acuerdo. Y los 2 quieren asegurarse que ese acuerdo se firme. Y dicen, bueno, muchachos, colegas, ¿no quieren venir para mi estudio? Yo lo confirmamos ahora, lo redactamos, lo escribo, lo firmo y los espero. Te espero a vos a las 10:30, y a vos, Patricia, a las 10:30, y a vos, Karina, a las 10:45. Cuando tengo la firma de Patricia y de Karina, después vuelven los 2 y le doy uno a cada uno con la firmita y se acabó la historia. Es libertad de formas, voluntad de las partes. Si quieren hacerlo por alguna razón con este procedimiento alternativo que nos da el artículo 6 de la resolución 788, procedimiento alternativo, lo hacemos. ¿Qué hacemos? Leemos el acta, confirmamos todos y cada uno de los puntos. Una vez que tengo el acta leída, grabada, impresa y firmada por mí, se lo mando, lo remito a las partes. Las partes lo reciben, lo imprimen, lo firman, lo vuelven a escanear, me lo devuelven al mediador o mediadora. El mediador lo recibe, lo guarda, lo atesora, lo mete en el expedientillo, lo escanea, lo fotografía, le hace todo lo que quieran y le dice, muchachos, ya tengo las 2 cosas, la que le mandé a la doctora Paramidano, que firmó con su cliente Ana, y lo que le mandé a la doctora Leva, que firmó con su cliente José María. Cada uno de ellos se constituyeron en guardianes y depositarios legales de documentación, y yo tengo una copia escaneada de esa firma. ¿Quieren hacerlo así? Ningún problema. Yo, como abogado de parte, no le digo a mi cliente que pague $50.000, que entregue o que
deje de hacer si no tengo los papeles firmados. Ahora, si mi cliente quiere hacerlo, si es una cuestión que de alguna manera puede resolverse y hacerse con este procedimiento alternativo, hagámoslo con el procedimiento alternativo. Pero nunca dejemos de tener en cuenta que lo podemos hacer de la manera que lo hicimos siempre. Papel, transcripción y firma de las partes. Firmamos en el estudio mío, con todos los cuidados del caso, en el estudio del colega, en el estudio de la compañía de seguros, como me ha pasado, o en la Shell de la ruta, donde con el debido cuidado... Claro, acá dicen que no hace falta grabar porque lo que abunda agota a la mediadora, no es como digo yo, no daña, y después hablan de que para no demorar es necesario, hacerlo de esa manera. Sí, eso, a ver, como bien dice José, estar seguros de lo que es voluntad de las partes, que la forma la acordaron las partes, por supuesto, valga la redundancia, de común acuerdo, y también como mediador, mediadora, asegurarte el procedimiento. Quizás, si ya tengo un acuerdo y después puede haber alguna dificultad para que no vengan a firmarlo, no sé, quizás podría dejar, no sé, es mi mirada, siempre esto puede ser subjetivo, dejar grabado la situación esta de que, bueno, se está concluyendo, vamos a acordar suscribir el acuerdo en forma presencial y dejar grabado eso. Pero sí, son claro, las apreciaciones. Exactamente, me sacaste el argumento porque exactamente eso iba a decir. A ver, yo creo, nosotros como mediadores tenemos, y ojalá haya algún participante que no sea mediador o mediadora, que sea solamente abogado, porque es bueno decirles y hacer saber que nosotros tenemos responsabilidades. Después alguien podría venir una parte a cuestionarnos, doctora, usted no grabó como le dice el artículo 6, pues usted lo hubiera grabado, la otra parte quizás hubiese firmado porque se hubiese sentido obligada, y ahora resulta que no firmó porque usted no grabó, porque no le andaba la máquina, porque no tenía ganas. Entonces, a ver, yo creo que las cosas están bien hasta que dejan de estarlo y comienzan a estar mal. Entonces, yo mediador le digo, a ver, ¿no quieren grabar el acuerdo? Perfecto, listo, vamos a grabar entonces, que no vamos a grabar el acuerdo ahora, porque las partes deciden firmarlo dentro de 15 minutos en el estudio de Carlitos. Lo grabamos, lo firmamos y yo transcribo en el acta que los doctores fulano, mengano y sultano decidieron firmar dentro de 30 minutos en el estudio de Carlitos el acuerdo. Y que por esa razón no se lo graba porque se niegan a hacerlo, porque entienden que no corresponde. Listo. Están grabados escuchando que yo digo que ellos dicen que no quieren hacerlo. Entonces mi recomendación es, la recomendación hecha desde el colegio, de un colegio de abogados, tiene que ser cumplir la ley. No puede ser otra. No puede ser transgredir la ley. La recomendación es, graben, si las partes se niegan a grabar, porque dicen, no, lo firmamos en 5 minutos, nos juntamos en el estudio, estamos toda la vuelta. Bueno, graben eso. Que el acuerdo, formalmente dicho, que el acuerdo se va a firmar en breve, en un lapso de 30 minutos, y se van a juntar en el estudio de fulano de tal. Y que quede esa constancia. De manera tal que ustedes... ¿No les ha pasado alguna vez que están por cerrar con acuerdo y no hay tiempo porque las partes se tienen que ir para redactar el contenido completo de un acuerdo que debe tener un montón de condiciones establecidas porque vienen de un conflicto de larga data, y que le dicen, doctora, por favor, dejemos constancia al menos de las pautas principales para que después no haya un retroceso? Ay, Patricia me parece que quería decir algo. Que tiene que ver con la madurez del acuerdo. Si nosotros tenemos que forzarlo tanto, evidentemente el acuerdo no está bien trabajado. Si se nos va a caer porque dentro de 15 minutos se va a negar, es porque realmente no lo maduramos del todo. De todos modos, presencial o virtual, lo que podemos hacer es un preacuerdo. Podemos dejar constancia en el acta, como vos decís, Karina, de todas las pautas que queremos poner y sobre las cuales no se va a volver, y que oportunamente agregaremos el acta de cierre. Y nada más. O sea, y al acta de cierre, inclusive en el sistema, se le puede colocar una leyenda. Yo más de una vez lo he hecho cuando el acuerdo es muy largo y tiene muchas aristas que contemplar, es que se adjunta en un escrito hecho aparte. O sea, lo que dice la ley es informar a la autoridad de aplicación que se ha hecho un acuerdo. El contenido del acuerdo hay mucha gente que ni siquiera lo hace dentro del mediario. Así que podemos dejar constancia de que se hace en adjunto y que se firmó el acuerdo.
Aprovecho que cortamos un poquito, me están llegando varios mensajes de gente que está muy interesada, pero que no puede quedarse tanto tiempo. Yo les pido, siempre de acuerdo a la disponibilidad y la buena voluntad de ustedes, de dividirlo en dos partes, porque es una pena que lo hagamos rápido cuando es tan rico todo lo que estamos viendo y todavía falta mucho. La mitad. Que lo podamos... Ya nos pasó esto, Patricia, nos pasó en Avellaneda Lanús lo mismo. Claro, porque está bueno también atender las dudas que tenga cada uno, a lo mejor hay cosas que ya saben y a lo mejor después, cuando estamos ya en el Zoom, hay cosas que podemos aprender nuevas. Y además te digo, hay una realidad, desde un concepto como el que yo por lo menos suscribo, de una comunidad de aprendizaje, en donde nosotros aprendemos de las preguntas, o sea, nosotros estamos aprendiendo a ejercitar esto de cuestionarnos e indagar, y me parece que entre todos estamos también, digamos, intercambiando y generando otras posibilidades y cuestionamientos y dudas que van surgiendo a partir del desarrollo de esto de la mediación a distancia. Por eso, si quieren, les ofrezco, si les parece, si no, por consenso general, me parece que podríamos reunirnos otra vez y a lo mejor, siempre y cuando ustedes quieran y puedan, porque me parece que por ahí tendríamos más preguntas desde la parte práctica, que a lo mejor no hemos llegado, a lo mejor todo esto es legal y ya, quien más, quien menos, ya ha tenido o está por tener la primera audiencia y de algún modo, como sea, ha salido de este paso. Si hay algún tema que te parezca interesante que también podamos debatir mañana, sumalo, porque también es enriquecedor, como bien decías, así que nada, te iba a proponer eso. Y a todos los mediadores, los de Mercedes, los que no son de Mercedes, que veo alumnitos míos de tantos años, de todos lados, de toda la provincia, que sí, veo por todos lados. Háganmelo llegar de algún modo, por WhatsApp, que casi todos lo tienen, por mail al colegio, les dejo, por las dudas, a los que no son de mi colegio, les dejo el mail, para que sea más fácil. Bueno, nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana. Gracias por Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Borrán, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias a todos.